Noboa está perdido con México. México gana con la ley en la mano. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Mari Chula y soy una youtuber uruguaya. La verdad es que, este tema está candente aún. Es un tema que desde que sucedió la irrupción en la embajada de Quito, de México, en Quito, no se termina más. Es algo que yo le daba, como mucho un mes. Pero miren todos los meses que pasaron y esto está cada vez peor. Me hace creer que es el comienzo recién. Porque acá vemos que hay un presidente que no quiere dar marcha atrás y no le importa a su pueblo. Si vos realmente quisieras a Ecuador, realmente quisieras a tu pueblo, quisieras a tu gente, pedirías perdón a México y esto se solucionaría en un segundo. Pero bueno, también ya pasó bastante tiempo y yo siento que esas disculpas serían un poco complejas de aceptar de forma genuina porque siento que no tendrían un lado genuino. Bueno chicos, ¿cómo están? La verdad es que me encanta estar acá con ustedes haciendo estas reacciones con análisis. Recuerden que en este canal se cumplen con las normativas de YouTube, se respetan y por lo tanto cada pocos segundos se para el video para agregar un valor agregado al contenido original. Además, les dejo siempre el video original, el link, porque nobleza obliga. Si bien todos los videos que yo reacciono tienen Creative Commons, por lo tanto no pueden ser sancionados ni nada por el estilo, de cualquier manera me parece interesante y me parece bueno dejar el link para que vayan a ver el video original sin ningún tipo de interrupción. Y si sos reaccionador y querés reaccionarlo, lo tenés ahí abajito. Bueno chicos, yo voy a achicar la pantallita y me voy a poner acá en el costadito para comenzar a hablar este tema con ustedes. Y vamos a ver cuál es la ley que tiene entre manos México y qué fue lo que le pasó ahora a Noboa, porque ya sabemos que está bastante perdido, ya que finge demencia, le hablan del tema y se va por la tangente y habla de otras cosas. Es como que hacen caso omiso de lo que está sucediendo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lo Mexicano y recuerda suscribirte. No cabe duda que Ecuador está haciendo malas cosas, ya que el día de ayer México le dio la última oportunidad a Ecuador para que Última oportunidad, o sea, no es poca cosa. Se reivindique, pida las disculpas al pueblo mexicano y sobre todo devuelvan a Glass, ya que era vacilado político bajo ley. Sin embargo, Ecuador creo que hará caso omiso a esta petición de México. Dado así, México recurrirá a las grandes instancias para que se haga respetar al país. Cuando dice mediante ley es porque México analizó el caso realmente y le dio asilo porque sinceramente sentía que necesitaba ese asilo porque su vida corría riesgo. Estamos hablando de un hecho realmente peligroso y que lo tomen para la chacota y a la liviana me parece una falta de respeto completa. Que a ningún mexicano le gustaría que alguien faltara respeto a su bandera y mucho menos a todo un pueblo. Cabe resaltar que este problema no es culpa del pueblo ecuatoriano, sino de su presidente Noboa y de sus asesores. Los ecuatorianos no tienen la culpa, yo ya lo he dicho múltiples veces, en múltiples ocasiones, que me da mucha pena que estén atravesando esta situación que ellos no buscaron, por más que hayan votado a Noboa, porque no... Estamos hablando de que vos no podés controlar las acciones de una persona. Porque votás a una persona y ¿qué sabes que va a hacer esto? O sea, es algo que no tiene lógica lo que hizo Noboa. Sigo sin entender por qué no se retracta de una buena vez. Ahora México tiene todo a las de ganar. Porque en un tratado y leyes establecidas por varios países de Latinoamérica se hará respetar. Y el Ecuador será incluso sacado de las organizaciones mundiales. Es lo que pide México por romper estas normas, que es una falta muy grave. Y el día de hoy vamos a ver a este ecuatoriano que es experto en la materia, que realmente lo que hizo Ecuador o lo que está haciendo está realmente muy mal y tiene por supuesto consecuencias muy graves. Así que escuchemos. Y hoy no son nadie, la Universidad Ecuatoriana no es nadie. Desconectada del pueblo, desconectada de todo. ¿Qué dijo la Universidad Ecuatoriana? Mi querido Jairo. Excelente, mi estimado doctor, muchas gracias. Y sí, algunos temas hay que ampliarlos y vale la pena en algún momento poderlos ampliar más, doctor. Doctor,
quería entrar al tema de que el día de ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informaba que con base en el acuerdo suscrito con Suiza el 15 de junio del 2024 para salvaguardar los intereses mexicanos en Ecuador, el gobierno de México ha solicitado formalmente al gobierno de Ecuador un salvoconducto en favor del señor Jorge David Glass Espinel, asilado político mexicano. Solicita que se tomen las medidas humanitarias necesarias para que el señor Glass sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro. Corre peligro la vida de Glass y la integridad. Vayan a saber las cosas que debe haber pasado ahora en la cárcel. Totalmente desprotegido, totalmente, sabiendo él que le iba a pasar esto, porque por algo pidió el asilo político en México y por algo se lo otorgaron, por algo hubo una investigación y una aprobación de todo esto. Violando los derechos humanos en pleno siglo XXI, me parece una aberración. En atención al crítico estado de salud que reporta. Hoy Ecuador habría rechazado el pedido de México de otorgar el salvoconducto, respondiendo con una respuesta anterior. Otra vez, lo mismo. Estimado doctor, en todo caso, para que nos gustaría escuchar su criterio al respecto. A ver, el gobierno ecuatoriano, ante un pedido de México, le contesta de una manera lacónica. O sea, perdió de vuelta la última oportunidad. O sea, otra vez Ecuador con la misma vuelta y México intentando darle lanzas para que se agarre, para que realmente pueda arrepentirse con toda la humildad del mundo. Y es lo que Noboa no entiende. Hay que ser más humilde para ser presidente. Que reiteran lo mencionado en el boletín de prensa del pasado 5 de abril de 2024. Que reiteran, estamos 6 de agosto del 2024. Impresionante la cantidad de meses que pasaron. Se ratifica en el comunicado oficial del 5 de abril del 2024. Entonces, obviamente es un comunicado que su redacción corresponde al 5 de abril, pero de eso vamos a extractar lo más importante. La primera dice, vamos a analizarlo. La Cancillería remitió por todo lo que le dijeron el 5 de abril a México, que dicen que vale todavía para hoy. No entendí esa parte. O sea, estamos hablando que 4 meses ya pasaron de todo, o sea, de esta aberración, de este acto violento y criminal, ¿no? De la irrupción en la embajada. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el trasfondo de todo esto? México le está tirando una liana. Y Ecuador no se está colgando de esa liana. Ecuador no está aprovechando esa oportunidad. La Cancillería remitió oportunamente a la Embajada de México la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias dictadas en contra del señor Jorge David Glass Espinel por los delitos de acción ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura dispuesta en su contra por la Corte Nacional de Justicia dentro de una causa por delito de peculado. Entonces viene el tema, sí es cierto. Pero no es así nomás, hay que hablar bien qué es lo que pasó. Jorge Glass tuvo una sentencia condenatoria, pero respecto del cumplimiento de la pena, ya para la fecha en que él se refugia en la Embajada de México, 17 de diciembre del 2023, él estaba cumpliendo su pena bajo el régimen abierto. Ah, él ya estaba cumpliendo su pena entonces. O sea, ya no estaba en una cárcel, y esto lo permite el Código Penal anterior, y así lo otorga. Es como procesado sin prisión. Esa decisión la tomaron los jueces, que no solamente le dieron a Jorge Glass ese beneficio, sino a todos los que seguían con los procedimientos contemplados en el Código. Entonces él sí tuvo una sentencia condenatoria, pero eso no quiere decir que por la sentencia condenatoria de cohecho y acción ilícita él tenía que seguir siendo perseguido. Claro. O sea, él estaba cumpliendo. Es como hacer un doble castigo a una persona que está cumpliendo una sentencia, meterle una sobresentencia. Doble castigo a alguien que ya tiene un castigo. Pero ya en etapa final, en su propio domicilio, presentándose periódicamente para demostrar que le sigue aquí en el Ecuador. Prisión domiciliaria sería. Claro, prisión domiciliaria. ¿Qué es el hecho superviniente que vino? La orden de prisión preventiva que le dictó la Corte Nacional de Justicia ante el pedido de la Fiscal General del Estado, por un proceso viejo, por una denuncia de hace 4 años antes de esa fecha. 4 años antes, no 4 años antes de ahora, 4 años antes de esa fecha.
Cualquiera. Que le dictó la Corte Nacional de Justicia y que se lo dicta esto en enero del 2023. Pero no prescriben los... Se lo dicta. Y ahí, yo hablo castellano, mi querido Jairo. México se demoró en dar el asilo, porque ellos perfectamente sabían cuál era la situación de Glass. Claro, la estudiaron. Y a Glass le tomaron del pelo y lo tuvieron ahí dentro de la embajada. 17 de diciembre entra a la embajada y no dicen nada. Cuando se venía a rompecincha el tema del nuevo caso, el tercer caso, que era el caso de la acusación por el tema de la reconstrucción de Manabí. Un tema que ya la fiscalía y todo el mundo se olvidó, ya nadie hablaba de eso. Pero había necesidad de volver al circo y volver con las andanadas y perseguirlo a Jorge Glass. Y entonces vino todo este tema, funcionales para la política, porque esto causa impacto en la gente. Y luego vuelven a decir una barbaridad el gobierno ecuatoriano, cuando dice el Ecuador y México son partes en la Convención sobre Asilo Político de 1933. Ah, claro, hizo referencia, él, claro, empezó a sacar carpetazos del año María Castaña para intentar justificar sus acciones. Sí, yo me acuerdo de esta parte. Recuerdes, 1933, y en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Y que el Ecuador reitera que no cabe la concesión de asilo diplomático al ciudadano Jorge Glass de Espinel, en virtud del expuesto del artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Político de 1933. Esto es lo que dice México, y lo reitera. Entonces, esto hay que verlo, si realmente es así como ellos lo cuentan. ¿Qué es lo que tenemos que decir sobre esto? Y claro, ni México ni los que defienden a Glass se les ocurrió invocar lo que debían invocar. ¿Qué dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? No entendí eso. ¿Por qué le está echando a México la culpa? ¿O yo entendí mal? Convención de Viena aprobada en 1969, de la cual el Ecuador y México son parte. Claro. El artículo 64 dice: aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general. Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. O sea, el tratado de 1933 ya es nulo. De 1933, claro. ya no guarda relación con la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954. Pero eso se sabía que estaba agarrado de los pelos. Se notaba que estaba buscando intentar justificar sus actos criminales, porque esto es criminal. El que tendría que estar siendo juzgado ahora es Noboa, definitivamente. Ya no guarda relación. Por lo tanto, el de 1933 ya no tiene vigencia. Claro, no tiene vigencia. Y luego dice: bueno, mi banda, ¿qué te pareció realmente esta información? La verdad es que ahora se me abre un panorama bastante más amplio, porque con esta explicación ya vemos el contexto de los hechos, de lo sucedido, y que es mucho más amplio de lo que nos imaginábamos. Al menos yo estoy viendo como el lado B de esta historia, estoy viendo como un poquito más el contexto histórico y cómo realmente lo de Glass fue un doble castigo. Pretendieron castigar doblemente a una persona con intereses políticos, evidentemente, y también económicos, porque sé que despojaron a Glass de todas sus pertenencias. Da pena que Ecuador esté dirigido por personas que no tienen, para mí, lo digo con mucho respeto, pero la capacidad de poder tener adaptabilidad y flexibilidad ante las situaciones. Por más que sean personas que no son de tu partido, no tenés por qué hacer persecución y aplicar la violencia para imponer tus ideales, y además quizás intereses que ni siquiera le pertenezcan a Ecuador, siendo títere vaya a saber de qué. Es lo que digo. Chicos, hay que tener realmente respeto, sí, obviamente, pero tampoco dejar de manifestar nuestras opiniones cuando sabemos que hay algo que no te cierra o que te parece que esté mal. Por eso vivimos en un mundo democrático y me parece importante respetar las opiniones de los otros. Bueno, chicos, espero les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, les pido su like, su amor, su apoyo, seguirme en Instagram y Twitter, que soy Marichulo, y suscribirse a hacerse miembro. Bye.